Tras perder a su esposa de forma abrupta, un hombre descubre un vacío emocional absoluto ante la tragedia. Esta desconexión lo impulsa a buscar sus propios sentimientos, cruzándose en el camino de una mujer y su hijo, quienes también lidian con sus propios conflictos internos y emocionales. Acompañamos a David, un próspero financiero que conversa telefónicamente con su suegro sobre asuntos de trabajo. Poco después, el hombre habla con su hija, quien le aconseja que haga las paces con su madre, que está disgustada con ella. Julia se compromete a resolver pronto el problema y cuelga la llamada. Acto seguido, ella le comenta a David sobre la falla de su nevera, reprochándole que solo repite sus palabras de manera mecánica, una actitud que ella la saca de quicio. David le resta importancia a su molestia con una sonrisa, pero de manera imprevista sufren un fuerte impacto por otro vehículo. Instantes más tarde, él recobra el conocimiento sin un solo rasguño en la clínica, donde su suegro le da la devastadora noticia de que Julia no logró sobrevivir. David reacciona a esa noticia con total apatía, prestando más atención a una máquina de golosinas que se quedó trabada. Al volver a su ostentosa residencia, reproduce los mensajes de las llamadas telefónicas que le han hecho sus padres. Mientras ellos sufren, él se muestra desconectado de la realidad, comiendo un plato de cereales con total normalidad. Al amanecer se lleva a cabo el sepelio de Julia y David intenta en vano forzar el llanto. Al notar que le es imposible llorar, opta por redactar un reclamo dirigido a la compañía de las máquinas de dulces en el hospital, detallando el fallo del aparato. Sin embargo, termina desviándose del tema para relatar su rutina en una firma financiera, una corporación donde Phil, su suegro, es el director principal. En su escrito evoca la noche en que conoció a Julian en una reunión, donde tras un breve instante de conexión intimidaron, para luego formalizar su matrimonio. No obstante, a Phil nunca le cayó en gracia su yerno por su falta de recursos económicos. Al reflexionar sobre esto, David admite que jamás llegó a conocer del todo a su esposa, deduciendo que esto se debió quizás a su propia falta de interés, para finalmente concluir la redacción de su carta. A la mañana siguiente regresa a la oficina, donde su secretaria se nota muy afectada por la pérdida de David, aunque David prefiere evadir la situación enfocándose en su trabajo. Al verlo en su escritorio, en lugar de tomarse unos días libres, Phil se sorprende y lo invita a un bar para conversar. Durante la charla, le comenta que en la empresa les preocupa mucho cómo él está conteniendo sus emociones, pero David desvía la conversación haciendo comentarios sobre el establecimiento. Para finalizar, su suegro le revela que destinará el dinero de Julia para crear una fundación benéfica en su memoria, la cual ofrecerá un programa de becas. Más tarde, mientras viaja en el tren, David entabla conversación con un pasajero desconocido y le confiesa abiertamente que no estaba enamorado de su esposa y que ni siquiera experimenta algún dolor o aflicción por su fallecimiento. A medida que transcurre la semana, él continúa enviando correspondencia a la distribuidora de dulces, plasmando en sus líneas una creciente fascinación por el comportamiento humano, sus propias ideas y dudas internas. Incluso detalla la situación de la nevera averiada, la cual termina desmantelando por completo en un intento desesperado por descubrir la falla. Ok, vamos a tratar de entender cuál es la razón por la que David empieza a demoler las cosas o a desarmarlas, como es el caso del refrigerador. Recordemos que en su carta, en un momento de ella, David explica de que todo en su vida, por alguna razón, ha llegado a ser una metáfora y literalmente expresa esos sentimientos que él tiene. Recordemos que minutos antes del accidente, Julian le está reclamando a David que él nunca presta atención a las cosas, las fallas, las averías que se presentan en la casa y por ende también no le presta atención a ella. Sumado a eso, en algún momento Phil, el suegro de David, le da un consejo de negocios y el consejo le dice que para poder reparar algo, para poder entenderlo, primeramente hay que desarmarlo para ver qué es lo que hay por dentro. Ahora, cuando David llega a su hogar a las 2 de la mañana, él recuerda que su esposa le había reclamado lo de la gotera. También recuerda el consejo que le dio su suegro de desarmar las cosas.
Entonces, como él se encuentra en ese momento en un entumecimiento emocional, no expresa ningún tipo de sentimiento, él tiene un bloqueo absoluto de esos sentimientos que son normales cuando fallece un ser querido. Ahora, ¿él qué hace? Bueno, él suma esas dos cosas y su reacción es desarmar el refrigerador. Entonces, la metáfora acá es que el refrigerador dañado representa todas esas fallas, esos descuidos, esos problemas que David tuvo en su matrimonio, aquello a lo que él nunca le prestó atención. Y el hecho de tratar de desarmarlo para reparar el refrigerador representa ese deseo desesperado por él tratar de reparar las fallas de su matrimonio y por lidiar por la culpa de haber sido un esposo descuidado. Este comportamiento es un ejemplo perfecto de cómo el duelo inusual se manifiesta a través de la acción física cuando las palabras y las lágrimas simplemente no salen, como le ocurrió a Davis. De forma inesperada, Davis recibe la llamada de Karen, una empleada de atención al cliente de la distribuidora de dulces. Ella le comenta sobre su manuscrito, confesándole que la conmovieron hasta las lágrimas, y le cuestiona si cuenta con alguien para él poder desahogarse, aunque se arrepiente de inmediato y cuelga la llamada telefónica. David, por la curiosidad, comienza a indagar sobre su identidad. Más adelante, en medio de una cena con los padres de Julian, Karen lo contacta nuevamente por teléfono para citarlo en una cafetería. Cuando David llega a la cafetería, Karen ya se ha marchado, pero le marca segundos después para revelarle que lo está viendo desde el estacionamiento. David le propone que pase a la cafetería, pero ella lo rechaza y se aleja del lugar. Al día siguiente, en el trabajo, desarma todo lo dañado, las puertas del sanitario y hasta su propia computadora. Luego, va a buscar a Karen en su empleo, pero no la halla. Una noche, ella lo llama y le cuenta que tiene un hijo de 15 años. Luego, en el tren, una mujer lo mira fijamente. Él se acerca a preguntarle si ella es Karen, pero ella lo niega y se baja del tren. Sin embargo, deja una revista con su dirección y David la usa para ir a su casa. Allí lo recibe el esposo enfurecido de Karen, pero ella lo tranquiliza y lo mete a la vivienda. David le da una carta prometiendo que va a ser la última. Resulta que Karen tiene sus mismos pensamientos y la misma curiosidad por la gente. En sus escritos, David menciona el momento en el que Phil le sugiere alejarse temporalmente de la oficina para que descanse. Siguiendo ese consejo y a su manera, se acerca a una cuadrilla de obreros que están derribando una vivienda y les paga para que lo admitan como ayudante en la obra. Así David canaliza toda esa energía derribando muros y desmantelando estructuras. Más adelante, Karen se presenta en su hogar y le cuenta que su marido está fuera de la ciudad por unos días. Ambos se trasladan a la residencia de Karen, donde se recuestan en camas distintas mientras sostienen la mirada en silencio. Ella le confiesa el desamor que siente hacia su cónyuge y su deseo de poseer esa libertad que tiene David para manifestar sus emociones reales como lo hace en las cartas. Al amanecer, David entabla conversación con Chris, el rebelde hijo de Karen. Con el tiempo, ambos comienzan a llevarse bien y pasean por el muelle. Sin embargo, en pleno recorrido, David sufre una alucinación con Julian y esto lo perturba profundamente. Esta crisis lo lleva a buscar atención médica, donde manifiesta de forma delirante que una porción de su corazón ha desaparecido por culpa de las polillas. Bien, en este punto vemos cómo David recibe el diagnóstico de los médicos donde le dicen que gran parte de su corazón ha sido comido por polillas gitanas. Sabemos que médicamente este diagnóstico es imposible, no existe. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, vimos en la película, al principio, el padre de David le explica de que él tiene un problema en el jardín de su hogar, donde ha sido invadido por polillas gitanas y que estas polillas están dañando todas las plantas. Dice que las polillas se comen el corazón del árbol desde adentro y lo empieza a dañar de manera silenciosa y progresivamente. Ahora, ¿cuál es el significado metafórico que representa este diagnóstico para David? Bueno, primeramente, la insensibilidad y el vacío. David se siente culpable porque él cree que no tiene sentimiento y que su corazón está hueco o incompleto. Entonces, él visualiza que las polillas se comieron un trozo de su corazón y de una manera inconsciente él justifica por qué no puede sentir ese dolor ni puede llorar por la muerte de su esposa. Entonces, de manera inconsciente, esas palabras que le dijo su papá
se quedaron muy grabadas en ese subconsciente de David. Es por eso que él lo representa o piensa que su corazón ha sido comido por esas polillas. También representa la destrucción silenciosa de su estilo de vida. Las polillas gitanas destruyen las cosas de una forma lenta, oculta y de forma silenciosa. Esto para David representa cómo la rutina, la avaricia corporativa, la falta de atención destruyeron su matrimonio y su felicidad mucho antes del accidente, sin que el mismo David se diera cuenta de eso. Y también estas polillas para David representa ese trauma visual que él tiene, cuando él no puede expresar ese dolor con palabras, con lágrimas, con ese sufrimiento normal que debería expresar alguien que pierde a su esposa, a su esposo o algún ser querido. Entonces, su cerebro inmediatamente inventa esas imágenes extremas para intentar explicar el vacío que él siente. Es por eso entonces que David, en su imaginación, cree que los médicos le están dando un diagnóstico de que su corazón ha sido comido por las polillas. Poco después regresa a la vivienda de Karen y entabla conversación con Chris, a quien acaban de suspender del colegio debido a su mala conducta. Durante el almuerzo, el adolescente le reclama a su madre por meter a un extraño en el hogar. Sin embargo, poco más tarde, su actitud cambia por completo, mostrándose amigable y charlando de forma amena con David. Al amanecer, mientras continúan con las labores de destrucción, David pisa un tablón y se clava en el pie un clavo, provocando que la cuadrilla de trabajadores lo expulse de la obra. Por su parte, Karen anhela que su hijo exteriorice sus emociones para lograr comunicarse con él. Ella saca partido de la ausencia de su cónyuge para seguir desahogándose con David, quien le admite que añora los días de su niñez cuando corría libremente con otros niños. Mientras tanto, Chris manipula la pistola de su padrastro frente al espejo del baño e intenta maquillarse los labios, pero David lo descubre a mitad del acto. Es entonces cuando David adquiere un chaleco de protección balística y convence a Chris para que le dispare directamente al pecho en el bosque. Tras recibir un par de impactos, David experimenta una extraña satisfacción al comprobar que aún es capaz de percibir el dolor físico. En esta escena donde David recibe el impacto de bala en el chaleco que le propina Chris a solicitud del mismo David, es un intento desesperado que tiene David de sentir algo real, de sentir dolor, ya que con la muerte de su esposa él no puede expresar esos sentimientos. Él entonces le solicita a Chris que le dispare. Ahora, vemos que una vez que él recibe ese disparo, él siente una emoción porque descubre que aún está vivo. Él descubre que aún siente, que esos sentimientos están en él. Por eso que David de esa manera rompe ese entumecimiento emocional y luego sale contento. De hecho, lo podemos ver cómo baila en las siguientes escenas. Inmediatamente después Chris se sienta a la batería y David comienza a bailar, energizado por ese dolor físico que sintió del impacto de bala. Al amanecer, traslada ese baile liberador a la vía pública mientras reproduce la misma melodía en sus auriculares. De vuelta en la firma, interrumpe el proceso de selección de los becarios mostrando una actitud irreverente que desata la furia y el reclamo de Phil. Más tarde, mientras adquieren herramientas pesadas, Chris aprovecha la complicidad para confiarle las dudas que tiene sobre su orientación sexual. Con el apoyo del joven, David comienza el desmantelamiento total de su propia residencia. En medio del caos, localiza una ecografía de Julian fechada un año atrás. Un hallazgo que le destroza el corazón al darse cuenta que Julian estaba embarazada y se lo había ocultado. David acude con Karen a la gala de la fundación. La presencia de la mujer desata la indignación de Phil, quien lo increpa por presentarse acompañado. En paralelo, un invitado le lanza un comentario ofensivo a Karen, y la ironía se desata cuando ese mismo sujeto es anunciado como el ganador de la beca, provocando la risa amarga de ella. En plena reunión, David le revela a su suegro el secreto del embarazo. Sin embargo, la madre de Julia le confiesa con frialdad que el bebé no era suyo y que ella misma lo acompañó a interrumpir la gestación. Al retornar a su hogar, Karen es notificada de que Chris sufrió una agresión brutal en un club nocturno de la comunidad gay.
y está bajo cuidados médicos intensivos. David acude al domicilio de ella, topándose con el marido de Karen, quien ya regresó a la ciudad. Este le propina una severa golpiza a David. Finalmente, David se traslada a la clínica, aliviado al saber que el adolescente saldrá adelante. Después, David visita la tumba de Julia y se encuentra con el chofer que le causó el choque. En lugar de reclamarle, David lo perdona. Al hacerlo, experimenta una gran liberación y el fin de su bloqueo emocional. Ver el dolor del hombre lo ayuda a entender la tragedia, deja ir la culpa y por fin se abre a sentir la verdadera tristeza de su duelo, dando así un cierre al darse cuenta de que él sí amaba a su esposa. Posteriormente acude a Phil para solicitar su respaldo en la restauración de un antiguo carrusel que iba a ser destruido. Al reconstruirlo, logran transformarlo nuevamente en un espacio de alegría para los hogares de la zona. Mientras tanto, David recibe noticias de Chris, quien le escribe para contarle que avance en su recuperación y que su madre ha decidido divorciarse de Carl. El joven lo cita junto a la costa, donde juntos contemplan el derribo controlado de una vieja estructura. Finalmente, David corre libremente rodeado de un grupo de niños, materializando con una sonrisa el anhelo infantil que le había confesado a Karen. Así, David logra desarmar su dolor y reconstruir sus sentimientos por la pérdida de su esposa Julia. El proceso que vive David en la película nos enseña que el camino de regreso a la vida requiere acciones concretas, tanto en el plano físico, mental y social. Es por eso que ahora vamos a ver 2 estrategias que nos van a ayudar a cómo sobrellevar el duelo en el día a día. Lo primero que podemos hacer para recuperarnos poco a poco del duelo es buscar ese equilibrio social. Es decir, debemos aceptar ayuda de otras personas. En el caso de David en la película pudimos observar cómo él se aisló completamente de ese entorno laboral, pero consiguió un refugio en Karen, una total desconocida, que es una trabajadora de atención al cliente de las máquinas expendedoras. Entonces, en nuestro caso tenemos que ver que aislarnos totalmente es algo muy peligroso. Si queremos superar el duelo poco a poco, necesitamos estar en compañía de esos seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, con el cual podamos conversar libremente y honestamente. Ahora, tenemos que buscar ese equilibrio. Si queremos estar solos, está bien, no hay ningún problema. Podemos aislarnos, estar solos, llorar, drenar todo ese dolor, todo ese sentimiento. Pero también también es necesario que seamos equilibrados y busquemos la compañía de esos amigos que van a estar ahí con nosotros, esos familiares. Es importante hacerlo. Si no lo hacemos, el aislamiento nos va a destruir poco a poco. Ahora, si no quieres hablar, está bien, no hay ningún problema. Pero el hecho de que tus amigos, tus familiares estén allí en esos momentos difíciles, ya es bastante ayuda. El observarlo a nuestro lado, aunque nosotros no tengamos el deseo de expresarnos, de hablar, es una sanación para nuestro proceso de recuperación. El segundo consejo que debemos aplicar es atender lo básico, como es la alimentación y el ejercicio. Cuando una persona entra en crisis, lo primero que descuida es su cuerpo, su salud física. Entonces, el estrés del duelo debilita las defensas físicas de una persona. Es por eso que es importante obligarnos a comer por lo menos porciones pequeñas de alimentos que sean saludables, aunque no tengamos apetito en el momento debido al dolor del duelo. También es necesario hidratarnos constantemente. Notamos en la película cómo David caminaba kilómetros por la ciudad. De igual manera nosotros necesitamos hacer un ejercicio que sea moderado. Esto nos va a ayudar a procesar físicamente la carga de hormonas del estrés que produce la angustia y el dolor de la pérdida de un ser querido. Bueno, el tercer consejo es respetar nuestro sueño. Cuando estamos agotados necesitamos descansar, necesitamos recuperarnos. El dolor agota más que cualquier trabajo físico, por muy pesado que éste sea. Entonces, es por eso que cuando una persona está en el proceso del duelo, está con ese dolor,
Es común sufrir de insomnio e incluso levantarse a medianoche con la mente y el corazón acelerados. Importante en estos casos es mantener horarios fijos para acostarnos a dormir y descansar lo suficiente. Reduce drásticamente el consumo del café y alcohol, ya que estos alteran la arquitectura del sueño, justo cuando más necesita reparar esos sueños. Cuarto consejo es que tenemos que ser flexibles. No nos juzguemos, no seamos duros con nosotros mismos. Si un día nos sentimos extrañadamente bien y al día siguiente no podemos ni siquiera levantarnos de la cama. Cada persona vive el proceso de forma diferente. Nunca nos olvidemos de eso. Uno quizás llora, otros no lo hacen. Y unas personas vemos que lloran a mares, otros como David, en un inicio del duelo experimentan ese bloqueo emocional. Entonces, ambas reacciones son válidas y normales. Entonces, es importante ser compasivo con nuestro propio ritmo de duelo. El quinto consejo es que debemos evitar esos parches que son destructivos. En el momento que una persona sufre la pérdida de un ser querido, ese dolor es tan fuerte que quizás recurren al alcohol, a los calmantes o a sustancias para apagar ese ruido mental, ese dolor que siente. Sin embargo, cualquier alivio que éstas puedan darnos es como un préstamo que nos lo van a cobrar con intereses altísimos. Entonces, estos hábitos solo van a adormecer temporalmente ese síntoma, pero van a prolongar y complicar la herida real. De ahí la importancia de evitar este tipo de parches destructivos. El sexto consejo es que debemos alterar el dolor con la distracción. Debemos equilibrar bien el tiempo que usamos, el tiempo que pasamos en el día a día. Por ejemplo, así como una persona no se puede quedar todo el día viendo el sol sin sufrir una herida o quemada en los ojos, lo mismo pasa con el duelo. Está bien llorar, porque es normal, necesitamos hacerlo, como hemos dicho, pero es necesario alternar esos momentos de llanto con ciertas pausas de desconexión. Nuevamente hablamos de ese equilibrio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a retomar algún pasatiempo que tenemos, podemos aprender algo nuevo o buscar una actividad que hacer como limpiar el jardín, cuidar las plantas. Entonces, estas pausas no significan que nosotros estemos olvidando a esa persona amada que se nos fue. Para nada. Más bien, estas pausas son respiradores artificiales para nuestra mente. Necesitamos despejar esa mente y usar bien el tiempo para ser equilibrado. Y el séptimo consejo es tener una rutina. El caos interno, ese desorden, ese dolor emocional que llevamos adentro, odia ese orden externo que hay. Entonces, vimos cómo David pierde el control porque él rompe con toda su estructura diaria. Entonces, para recuperar la sensación de que la vida sigue teniendo un suelo firme, debemos nosotros restablecer esas rutinas básicas, diarias, y tenemos que hacerlo tan pronto como sea posible. Por ejemplo, despertarnos, bañarnos, hacer ejercicio, trabajar, comer en las mismas horas. Entonces, si tenemos este horario fijo, estos van a funcionar como esa ancla emocional en estos momentos difíciles. El octavo consejo para aprender a vivir con el duelo es que debemos frenar esas decisiones que son drásticas, porque estamos en un estado emocional difícil, el cual no nos permite tomar decisiones de la mejor manera. Entonces, bajo el impacto de una pérdida, nuestro juicio va a estar nublado y los pensamientos se vuelven lógicos, pero solamente en apariencia. Por ejemplo, no vendas tu casa, no renuncies a tu empleo, no regales todas las pertenencias de ese ser querido de un solo golpe. Si es posible, espera unos meses o hasta un año hasta que vuelva ese equilibrio emocional. Y luego puedes planificar las cosas que vas a hacer con la cabeza fría. El noveno consejo es utilizar nuestra memoria para guardar esos recuerdos agradables. En la película vimos cómo al final David empieza a recordar esos momentos hermosos con Julia, que su mente había bloqueado debido al trauma. Entonces,
nosotros debemos recordar de manera saludable para poder ayudar a sobrellevar el duelo. Podemos escribir anécdotas en un cuaderno, mantener alguna foto en un lugar que sea especial o conservar algún objeto. Esto es muy significativo. Claro, este objeto no es o no significa que nos vamos a estancar en el pasado, para nada. Más bien, esto representa o integra el cariño que nosotros sentimos en el presente hacia esa persona que tanto amamos. El décimo consejo es que debemos tomarnos unos días libres, tomar un aire fresco, porque a veces las paredes de nuestra casa se pueden volver muy pesadas debido a los recuerdos. Entonces, si nos sentimos asfixiados, es importante tomarse esa pausa. No estamos hablando de hacer un viaje costoso muy lejos a otro país. No, más bien es disfrutar de la naturaleza, la playa, el parque, un paseo. Ese cambio de entorno va a romper esos bucles mentales de la melancolía. Es importante entonces tomarnos un respiro y un cambio de aire. El onceavo consejo es que debemos darle un cambio de enfoque a nuestra vida y una manera de hacerlo es cuando ayudamos a otras personas. Vemos que en el caso de David, una de las claves para aprender a vivir con el duelo y llevar a cabo esa transformación es cuando él empieza a apoyar a Chris, el hijo de Karen, ¿recuerdan? Ahí vimos cómo entonces él canaliza su energía en ayudarlo a él. De igual manera, nosotros cuando nos enfocamos exclusivamente en nuestro dolor, el mundo se va a volver diminuto. Entonces tenemos que hacer como hizo David. Vamos a salir de ese círculo y vamos a extenderle la mano a aquellas personas que también están pasando por un mal momento. Puede ser un amigo, un vecino, un familiar que está enfermo o también ha sufrido la pérdida de un ser querido. Cuando nosotros nos esforzamos en ayudar a otras personas, depositamos una semilla de utilidad que le va a devolver el sentido a nuestra propia existencia, porque en esos momentos de duelo nos vamos a sentir que somos útiles y ayudamos a otras personas. Ese tipo de actividades nos va a ayudar a sobrellevar a nosotros el duelo. El último consejo es que debemos hacer una auditoría de nuestras prioridades en la vida. Una pérdida devastadora destruye nuestros valores anteriores. Por ejemplo, lo que antes nos parecía que era muy importante, que era crucial, como el estatus, el dinero, un gran trabajo o las apariencias, de repente, tras la pérdida de un ser querido, estas cosas pierden valor. Y así fue lo que le ocurrió a David, lo vimos en la película. Él tenía un buen trabajo en Wall Street y de repente no le dio más valor o importancia a eso. Nosotros debemos aprovechar ese terremoto interno para reevaluarnos qué es lo que de verdad nos va a importar. Podemos diseñar nuestra vida a partir de ese momento basándonos en lo que verdaderamente importa, en lo que es genuino y no en lo que la sociedad espera. Al final de la película vimos una escena profundamente simbólica para la vida de David. Él observa de la distancia cómo demuelan aquel edificio viejo frente al mar. De manera que David se da cuenta de que la demolición de su propia vida no era el final, sino más bien la limpieza del terreno para poder construir algo nuevo sobre cimientos auténticos. Superar el dolor no significa olvidar a la persona que amamos, a esa persona que hemos perdido. No significa tampoco que dejemos de quererla, ni que la ausencia deja de importarnos. Más bien significa que el vacío abrasador del principio se transforma ahora poco a poco en un espacio de aceptación con el que se puede convivir y avanzar. Si en este momento estás pasando una etapa donde todo parece roto en tu vida, o si te sientes tan entumecido como David al principio de la historia, recuerda que no hay una forma perfecta de sufrir el duelo. Ve día a día a tu propio ritmo, cuida bien tu cuerpo hoy, haz una pequeña rutina mañana, comparte un café pasado mañana con alguien que te importe, con ese amigo, ese familiar que siempre va a estar a tu lado. Recuerda, las herramientas están ahí. Desarmar el dolor lleva tiempo, pero la reconstrucción siempre es posible. Y así lo vimos en la película Demolición. Si este análisis te ha servido de apoyo, compártelo con alguien que pueda estar necesitando estas palabras
en este momento. Y nos vemos en el próximo video.